A mediados de diciembre pasado se produjo una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezada por el presidente Danilo Medina y por el ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado, en donde se anunció que finalizaban las sesiones de la oposición de Venezuela con el gobierno venezolano y que la próxima reunión se realizaría en enero, de nuevo en la República Dominicana, en ese mismo escenario, pero que el gobierno dominicano, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente estaban convencidos de que este proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano estaba avanzando y que era significativo lo que se había logrado hasta ese momento. Incluso se hablaba de una agenda de 5 puntos en los cuales ya había algún tipo de consenso. La siguiente reunión, que es decir, la que se anunció para enero, es para precisamente los días 10 y 11 de enero, es decir, mañana y pasado mañana. Sí. La situación se ha deteriorado tanto en Venezuela y la falta de confianza de la oposición y el gobierno mutuamente es tan grande que incluso está en peligro esta reunión que debía producirse, debía comenzar mañana, y en la que el gobierno de República Dominicana y los gobiernos que son garantes en ese diálogo han puesto su empeño y su esperanza de que funcione. Sí, hay que recordar, Fausto, que lo de los gobiernos garantes se hizo para tratar de generar precisamente confianza tanto a nivel interno en Venezuela como en el plano internacional. Entonces se eligieron gobiernos que son afectos al gobierno de Venezuela, como el de Bolivia, mismo el de Nicaragua, el propio de Ecuador, que ahora está como una transición, y otros que han sido críticos hacia Venezuela, como es el caso del gobierno de México, el de ¿verdad? Chile, el de Chile, que ha dado distancia. Y Paraguay era el otro país. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que hubo unas declaraciones muy desacertadas en esos días en que había mucha esperanza puesta en ese diálogo que auspicia el gobierno dominicano, de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Que es uno de los líderes fundamentales del Partido Socialista Unificado de Venezuela y del gobierno. Y casi como que desautorizó, yo diría, al mismo Maduro y al canciller y a todo el mundo. Porque él dijo, no, nada de lo que ahí se apruebe va a cambiar nada en Venezuela. Aquí todo va a seguir como nosotros entendemos que se debe hacer y punto. Entonces ya, si de antemano hay hay un preconcepto, hay una decisión tomada, entonces ¿para qué tú me llamas a diálogo? Ya eso provocó que mucha gente de la oposición dijera, ahí no hay nada que buscar. Eso dividió también la oposición, que ya venía con problemas internos, porque muchos decían, lo de línea más dura, miren, ya le dijimos a ustedes que no hay nada que conciliar con este gobierno. Y terminaron muchos por ya desertar de esa propuesta de tratar de dialogar con el gobierno. Pero mira, la mesa de diálogo en República Dominicana estaba discutiendo aspectos relacionados con la puesta en libertad de presos políticos. Ahí se logró algo. El gobierno de Venezuela puso en libertad a varios, numerosos presos políticos, que por supuesto era una exigencia de la oposición. Pero además se estaba discutiendo una agenda electoral que implica cambios, por supuesto, en la autoridad responsable de organizar los procesos electorales. Ahí no se avanzó prácticamente nada. Es más, hubo retrocesos, porque la Asamblea Constituyente de Venezuela tomó medidas sobre los partidos políticos e incluso prácticamente adoptó nuevas decisiones sobre los requisitos que se requieren para que un partido político sea reconocido. Mira, hay una carta... Entonces cambiaron, obviamente, el esquema, sí, y a los partidos políticos reconocidos, incluyendo los de la oposición, a los más tradicionales, lo están dejando fuera totalmente. A los más tradicionales. Tienen que pedir reconocimiento. Al Partido Social Cristiano, al Partido Socialdemócrata. Hay una carta sí, que tiene la oposición debajo de la manga, que es una carta importante. El gobierno de Venezuela, aunque ha logrado como refortalecerse políticamente y un poco debilitar la oposición, recuerden todas aquellas movilizaciones en las calles que ya no se están dando. Sin embargo, la cuestión económica cada vez está peor. Hubo un fracaso hasta en el reparto de unas cajas navideñas con unos jamones que se
prometió incluso a los leales al gobierno. Y eso no llegó, y se acusó al gobierno de Portugal de que de una guerra. Y Portugal dijo, es absurdo, nosotros queremos inclusive exportar. ¿Cómo vamos a negarnos a entregar una mercancía si se nos paga? Y después se compró parte de ese producto en Colombia, pero se hizo en secreto porque no se quiere dar el brazo a torcer. Como hay Se le compró a Colombia. A Colombia. El jamón. Pero se quiso manejar en secreto. Pero se quieren presentar a Colombia porque como un país que es peor y que está peor que Venezuela y que entonces ya Maduro estaba diciendo inclusive que los colombianos van desesperados a buscar servicios de salud a Venezuela. Óigame. Pero eso no es verdad. Bueno, son las cosas que él dice. Hay una carta en la manga. El gobierno de Venezuela, para tratar de salir de la crisis, ha tratado de crear su propia criptomoneda. Pero internacionalmente ningún aval tiene la Asamblea Constituyente. Lo que reconoce la comunidad internacional, incluso aquel que se aventure a invertir en eso, es a la Asamblea Real, al Congreso de Venezuela, que el gobierno por eso no lo ha eliminado, porque ese Congreso debía aprobar, ¿verdad?, ese instrumento de inversión y de captación de divisas frescas. Y ahora ese Congreso ha dicho que no lo va a aprobar. Entonces, ese es un espacio de negociación que tendría el gobierno de Maduro, tratar de dar algo a la oposición a cambio de que le aprueben esa salida desesperada para obtener divisas. Mira, Gustavo, yo pienso que el gobierno dominicano ha puesto demasiado confianza en su capacidad negociadora. Ya el gobierno de México, a través de José Videgaray, el ministro de Relaciones Exteriores, anunció muy claramente que México estaba pensando muy seriamente no continuar siendo garante en ese diálogo debido a las irresponsabilidades del gobierno de Venezuela. Ya el gobierno de Chile, igualmente de Michelle Bachelet, que aunque hay un presidente electo, de todos modos ella sigue gobernando por unos días más, ha dicho que igualmente tiene sus dudas sobre la posibilidad de ese diálogo. Que es un gobierno que se supone que está más del lado de Venezuela que de la parte conservadora, ¿no? Exactamente. Eso quiere decir que, por supuesto, el gobierno dominicano está viendo deteriorarse muy rápidamente las posibilidades de un éxito, que es el objetivo, por supuesto, del gobierno dominicano, pero que de fondo hay también una postura. El gobierno dominicano ha querido ser un mediador en una situación en la que Venezuela está presionando para que aquellos países que no la apoyen, Venezuela lo declara prácticamente enemigos. Tú me decías hace un momento que Venezuela ha estado rompiendo relaciones y comunicación inclusive a nivel tecnológico, es decir, dificultando la comunicación en el mundo de hoy. Es un absurdo eso, pero bueno, yo no sé qué busca Maduro con eso, con varios países, incluso que son compradores de petróleo y de gas en Venezuela, pero entonces, porque han adoptado cierto tipo de postura política o han recibido a venezolanos que han huido. Ya los están declarando enemigos y dicen no, ni llamada telefónica, internet, ni nada con ese país. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno dominicano si fracasa este intento de diálogo? ¿Va a mantener la misma política de que es posible un diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno? Yo creo que la va a mantener, porque yo creo que ahí hay un compromiso muy profundo de tratar de no afectar al gobierno de Venezuela por el agradecimiento que se le tiene por todo aquello. Y al mismo tiempo tratar de salvar la imagen de decir, no estamos en contra de la oposición tampoco. Y esa posición ecléctica que ya sirve de poco, pero la van a mantener. Independientemente de que este esfuerzo para prestar el país como escenario de diálogo lleve a feliz término o fracase. Bueno, lamentablemente el gobierno de Venezuela está dirigido por un grupo de personas recalcitrantes, en algunos casos obcecados, que de ninguna manera entienden ni apoyan el proceso democrático y que definitivamente han sometido a ese país a la miseria más lamentable y más execrable. Una visión muy sesgada de lo que es democracia, así que los míos pueden hacer de todo y los demás no. Así es, bueno, es muy lamentable eso. Hacemos una pausa. Luis Abinader, el dirigente, uno de los dirigentes más importantes del Partido Revolucionario Moderno, ha hecho una reiteración de una postura que él ha mantenido
sobre el tema de la ley de partidos políticos. Ya hoy se anuncia que la Cámara de Diputados, evidentemente, de aquí al 27 de febrero, no va a poder aprobar la ley de partidos. No, la legislatura, la Cámara de Diputados ayer aprobó una ley sobre el tema de los salvavidas en los ríos y otras cosas. Son proyectos menores, si se quiere. Bueno, además le hackearon la página de la Cámara de Diputados, le pusieron unas cuantas malas palabras, e incluso invitaron a los diputados a que el 28 se presenten a una manifestación. Irónica invitación. Una irónica invitación. Bien, pero Luis Abinader ha propuesto al presidente de la República, Danilo Medina, que se apruebe de manera consensuada la ley de partidos políticos. Yo digo una reiteración porque en realidad lo que se había hecho en el Congreso, con la creación de una comisión bicameral dirigida por Arístides Victoria Yep, senador de la provincia María Trinidad Sánchez, e integrada por senadores y diputados de diferentes partidos, pero principalmente del PLD, era consensuar una ley de partidos políticos. Ese consenso no fue posible, porque el PLD decidió crear una comisión de juristas. Esa comisión de juristas nunca fue designada, no ha sido nombrada, el PLD se ha quedado sin respuesta, digamos, en esta situación. Danilo Medina tiene una postura y Leonel Fernández tiene otra. Por tanto, no entiendo mucho la propuesta de Luis Abinader de hacerle una propuesta a Danilo Medina sin incluir al presidente del PLD, Leonel Fernández, para aprobar de manera consensuada la ley de partidos. Se buscaba el consenso y no se pudo. ¿Cómo se puede buscar ahora, de algún modo, un consenso nuevamente sobre una ley que no es posible aprobar? Yo pienso que Luis lo que se está viendo es claramente que el dominio en el PLD lo tiene, los resortes ahí para controlar todo eso, lo tiene el presidente Medina, en el aspecto puramente partidario. Y en el otro aspecto, el aspecto político del Estado, él es que tiene la posibilidad de tratar de viabilizar una decisión que se tome en el Congreso, más que Leonel. Eso es evidente que tiene mayoría en el Congreso también. Entonces, quizá por eso dice, déjame tomar el camino breve, en lugar de estar buscando la posibilidad de contactar a Leonel, entonces después Danilo no está de acuerdo, y va a ser un poco más engorroso por ese lado. Ya. Pero bueno, en los partidos políticos sigue otra batalla, Gustavo. Aparte del tema de la ley y de que en la Cámara de Diputados o en el Senado no habrá oportunidad, los legisladores no pueden tomar decisiones al margen de una decisión del comité político sobre este asunto. Y el comité político evidentemente no lo ha tomado. Vale decir, Danilo y Leonel, cada uno está en sus treces, como se dice. Bueno, porque entonces, lo que se decidió fue lo de los juristas, y no se han escogido, y de nuevo no se ha convocado ese organismo que es el que manda. Ya. Muchos dicen que manda en el país incluso. Bueno. No se ha convocado para que decida entonces, bueno, como no hay juristas, vamos a hacer esto. Ya. Eso está en veremos. En veremos. Pero el Partido Revolucionario Moderno está también en su selección interna de candidatos. Creo que hoy cierra, vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Se esperaba que los candidatos que favorecía a Luis Abinader se presentaran en el día de hoy, probablemente sea hoy cuando se inscriban, pero hay una especie, aparentemente, por lo menos en algunos sectores de la opinión pública, de consenso. Si tú te lees el artículo de César Pérez de hoy, en Acento y en el periódico Hoy, César Pérez dice que Luis Abinader cometería un grave error en no apoyar las aspiraciones de Jesús Félix Iglesias a la Secretaría General del PRM, tomando en cuenta primero de que es una persona con gran capacidad, un hombre leal al partido y que tampoco tiene ningún tipo de cuestionamientos, que no es posible reiterar a personas que ya tienen serios cuestionamientos, incluso de carácter legal, como es las imputaciones que se han estado haciendo a Andrés Bautista, presidente del PRM, que quiere seguir en la presidencia del PRM. Que yo no entiendo esa insistencia o casi tosudez de Andrés Bautista, porque si usted está en esta situación, que está en entredicho ante la opinión pública y ante sus propios compañeros de partido, voluntariamente cese en ese cargo, hasta que usted, su caso, lo pelee en los tribunales
y con fortuna, y pienso que con muchas posibilidades va a ganar ese pleito, porque no creo que se le pueda demostrar los cargos que se le están imputando, no pienso. Ya. Pero espere, ¿cuál es el afán de mantener ese protagonismo contra viento y marea? Esas son las cosas que hacen mucho daño a las instituciones, a los partidos. Y yo no veo razón. Entonces, bien podría ser o Félix Iglesias u otro que no tenga que no esté atravesando esa situación. Bueno, el liderazgo del PRM en la oposición va a depender mucho de las decisiones que se tomen estratégicamente en estos días en relación con esa convención interna que ellos tienen. Debido, por un lado, a que el PRM es la principal fuerza de la oposición, que obtuvo un 35% del voto a nivel presidencial en el 2016 y que todavía no ha logrado articularse como la gran fuerza opositora, resistiendo. Es un partido en construcción todavía. Luego parece que hay un tema generacional, Gustavo. Es decir, están los que se llaman los viejos robles, gente de muchos años de militancia, están los jóvenes, como el caso de Farideh Raful, o el caso de Ignacio Paliza, por ejemplo, José Ignacio Paliza, o el senador de Mera, Puerto que es un Plata. hombre joven todavía. Pero bueno, en el caso de Orlando ya tiene mucho más tiempo. Orlando fue presidente del PRD, fue secretario general, luego pasó al PRM. Lo que pasa también es que él se ha expuesto públicamente más porque es hijo de un presidente, entonces desde niño la gente lo estaba viendo. Sí, desde muy joven, ciertamente. Exacto, desde muy joven. Pero también tiene aspiraciones, porque claro, Orlando quiere la presidencia del partido también. Es decir, que a esa presidencia del PRM hay muchas aspiraciones. Por supuesto, la cuestión es qué va a ocurrir cuando Luis Abinader finalmente decida que va a apoyar a X o a fulano para esa presidencia del partido. Bueno, ¿se va a fraccionar más el PRM? ¿O va a ser una fuerza coherente que aglutine a su alrededor al conjunto de la oposición? Con esa diferencia, porque yo no creo que porque uno u otro apoye a alguien para un cargo directivo tenga que necesariamente resquebrajarse esa organización política que, como dije, está en construcción. Y que debe tener en cuenta una cosa, ojalá que no se pierda el PRM en eso. Ellos sacaron más de 30% en las elecciones, sí, pero las coyunturas electorales incluso atraen unos votos que no son de los partidos. En parte a veces el candidato genera simpatía a un determinado sector, por un lado, y otras veces esas alianzas que se hacen reúnen uno que otro pequeño porcentaje de votos. O sea, no se crea el PRM que todo ese porcentaje es propio, para que no se pierda en eso, ¿no? El PLD ha estado ganando elecciones con 50 y tantos, 60, pero el PLD sabe que ese porcentaje completo no es voto duro PLDista, y hay coaliciones, hay coyunturas, y eso es importante. Lo que podría provocar más problema interno en el PLD es el tema de cuando se vaya a seleccionar la candidatura presidencial y se preseleccione. Pero eso no es ahora. No es ahora. Por eso nos referimos al PRM ahora. Pero eso es en el fondo todo el problema. Vamos a hacer una pausa. Bueno, ha causado revuelo un manifiesto que publicaron en Francia varias mujeres intelectuales, más de 100. Sí, muy reconocidas, son notables. Hay también hombres, pero sobre todo mujeres. Hay intelectuales, actrices, académicas, escritoras. Están sentando un punto de vista crítico respecto al movimiento Me Too, que en Estados Unidos lideran varias mujeres, sobre todo actrices y mujeres de los medios, que denunciaron acoso sexual de parte de ejecutivos de medios, de productores de cine, de empresarios, de sus patronos, ¿no? Entonces, ellas dicen, estas mujeres, que se está exagerando mucho, que se está llevando a una especie de puritanismo sexual y que eso puede beneficiar a los sectores más conservadores respecto a la relación de pareja, al sexo y todo esto, y al propio movimiento feminista. Entre la firmante está nada más y nada menos que un ícono del cine francés, Catherine Deneuve, entre otras mujeres, ¿no?
Eso fue respondido de inmediato por un grupo feminista francés que dice que no, que ellas sí apoyan el movimiento Me Too de las mujeres estadounidenses y en todas partes del mundo, y que no debe ser, que ese movimiento debe ser apoyado. Eso está causando revuelo, muchos debates en los medios, a nivel internacional y en las redes sociales, como había de esperarse. Mira, Gustavo, este tema es muy, muy delicado. Lo que ha ocurrido en Hollywood y en Estados Unidos en particular, pero sobre todo ha impactado Hollywood, la industria cinematográfica, porque Harvey Weinstein es el que comenzó siendo denunciado por el periódico The New York Times. Un hombre muy poderoso en la industria. Como un depredador sexual. Sí, sí. Su empresa, Miramax, incluso tuvo que despedir a este señor, a Weinstein, y además él tuvo que someterse a procesos de sanidad mental por cuestiones relacionadas con su afición para obligar a las mujeres a tener sexo. Y todavía le esperan, es posible, varias condenas. No, hay varias demandas. En que tenga que pagar millones de dólares. Hay varias demandas en su contra. Por supuesto que también en todo esto hay historias personales muy, muy penosas, muy lamentables, de acoso, de persecución, de abuso de poder, de directores de cine. Se menciona a muchísimas personas, directores de cine. Un ícono del periodismo estadounidense como Gerardo, por ejemplo. Gerardo Rivera, que él es judeo puertorriqueño, un hombre muy querido en la comunidad hispana, incluso pidió excusa. Y también Dustin Hoffman, también, un gran actor, muy también respetado, también. Woody Allen, por ejemplo. Woody Allen, ha sido denunciado y ha estado muy ese sometido. Sí ha hecho cosas que es muy evidente, ¿no? Sí. Y hasta el dominicano, que es un artista de la imitación, Julio Zavala, también está enfrentando unos procesos judiciales en ese sentido. Pero bueno, la situación, Gustavo, ha sido llevada a momentos extremos. Por ejemplo, en la entrega de los premios Globos de Oro, la industria cinematográfica de Estados Unidos se puso a una. Prácticamente todo el mundo fue vestido de negro como un símbolo de apoyo al movimiento Me Too, yo también, de las mujeres, porque ha habido muchísimas actrices que han denunciado situaciones de abuso, de persecución, de acoso, de manoseo. Y hombres también. El caso de Kevin Spacey, por ejemplo. Ahí Demi Moore, Demi Moore fue denunciada y tuvo que pagar, un jovencito, porque ella adopta un hombre muy joven, ahora tiene un muchacho que uno de los hermanos de los Jonas Brothers, ahora es su novio, su pareja, y ella le lleva 30 años. Y ella tiene afición por los hombres muy jóvenes, y en una fiesta dice que no se contuvo y besó en la boca muy apretado a un muchachito, y ese muchachito la demandó ahora y ya tuvo que pagar unos millones. Bueno, pues esta situación obviamente es lo que ha llevado a que en Europa, que es una visión igualmente distinta en España hay muchas denuncias también de acoso sexual, sobre todo en la industria del cine. Luego del testimonio de Salma Hayek, por ejemplo, que escribió un artículo en el The New York Times sobre cómo fue que Harvey Weinstein la acosó y prácticamente la doblegó para evitar que su película sobre Frida Kahlo, por ejemplo, que era una producción en la que ella se había empeñado en hacerla, sobre todo en hacerla bien, pero que necesitaba el apoyo de un productor, este señor la humilló y la masacró prácticamente. Primero haciéndola o intentando que hiciera desnudos, que ella no estaba dispuesta a hacer, y algunas otras cosas. Que no tenían, aparte de haber intentado tener sexo con ella. Por el libreto, lo que ella ha dicho. Bueno, el desnudo él quería meterlo a la cañona. Sí, pero aparte de haber intentado tener sexo con ella. Pero bueno, todo esto es lo que ha llevado a que se extreme el movimiento contra el acoso sexual. El acoso sexual no solamente contra mujeres, pero especialmente contra mujeres, sino también el acoso sexual por parte de hombres. Contra mujeres. Por ejemplo, sencillamente acaba de aparecer que le acaban de dar en los Globos de Oro un premio a James Franco, y a James Franco acaban de señalarlo como un acosador sexual porque ha dirigido obras de teatro y porque le ha dañado la vida a mujeres actrices que participaron con él como subalterna suya en esas obras de teatro. Entonces, en este caso, por supuesto, lo que ha surgido es que cualquier tipo de acercamiento, de flirteo, se considera ya acoso sexual. O si no se considera, quizá hay gente que teme
ese acercamiento, aunque le guste una mujer o le guste un hombre, porque dice, me pueden denunciar. Me pueden denunciar, porque también la otra cosa es la siguiente. La persona que denuncia el acoso sexual es la que siempre tiene la razón, por lo menos en los Estados Unidos. Así es. Si, qué sé yo, una mujer trabaja contigo y ella dice que tú le acosaste, ya eso es suficiente, independientemente de que sea verdad o mentira, pero ese es su testimonio y es la víctima. Entonces, obviamente, a eso es que se le hace caso. Ahora bien, hay mujeres que entienden, como en el caso de las francesas, incluyendo a la escritora Catherine Millet y Catherine Deneuve, que entienden que esto aleja a los hombres y que los hombres tienen derecho al flirteo y al enamoramiento, porque de alguna forma tienen que acercarse. No dice solo hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque dice que una mujer también puede intentar seducir a un hombre, que entonces el hombre puede decir ahora, mira, me está acosando. El tema es que hay mujeres que son víctimas de acoso, que hay que defenderlas, que hay situaciones que son verdaderamente groseras y que el acoso no tiene perdón de ninguna forma. No, claro. ¿Qué se hace en ese caso? Es una situación delicada, ¿verdad? Muy delicada, quizás tenga que aprender mucha gente, hombres y mujeres, nuevas formas de abordar a otra persona si tiene interés en amor con esa persona, ¿verdad? Y los métodos viejos, quizás del piropo más directo, tal o cual es insinuación, hay que dejarlo a un lado porque con los tiempos... Yo estaba pensando aquí, Gustavo, en los concursos que hacía el Ministerio de Interior y Policía con Franklin Almeida de piropos. Pero ese es el sumo de piropo. Ese fue el sumo de la ridiculez. Pero el piropo puede considerarse agresión sexual. No, ya hay países que se ha legislado. Ya, o sea, en México y Nicaragua, si una muchacha va por la calle y un hombre la piropea o quien sea, o otra mujer, si ella no está dispuesta a recibir ese piropo, lo denuncia por Pero déjame decirte que una canción como La Chica de Ipanema es el resultado de una muchacha que pasea por una calle. Sí, pero él no la abordó. ¿Eh? A la garrota de Ipanema, él no la abordó nunca. Él la vio muy linda y le escribió. Después la abordó un bar y dice que preguntó que por qué estaba triste, nada más. Claro, y aunque ahí casi... para la obra tan bella que surgió de eso, ¿verdad? Sí. En la música y los versos, casi se podría te perdonar un chiste de acoso. Que me perdone. No, es una broma. No. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.